Catena Áurea, comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Juan. Capítulo 3. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 3, 1, 3. Y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro venido de Dios, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces, si Dios no estuviese con él. Y Jesús respondió, y le dijo: en verdad te digo, que no puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo. VV 1, 3. San Agustín, Inioanem Tract. 11. Había dicho el evangelista, JN 2, 23, que cuando el Salvador estaba en Jerusalén muchos creyeron en su nombre viendo los milagros y los prodigios que hacía. Entre estos se hallaba Nicodemo, de quien se dice: y había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, etc. Veda. Y también manifiesta la dignidad que tenía cuando añade: príncipe de los judíos. Dice a continuación lo que hizo. Este vino a Jesús de noche. Esto es, deseando conocer más claramente, en su conversación privada, los misterios de su fe, cuyos principios ya conocía por sus milagros. Crisóstomo, Inio Anemón, 23. Sin embargo, aún se detenía, por la cobardía común a todos los judíos, JN 12, 42. En virtud de ello venía de noche, temiendo hacerlo de día. Por esto el evangelista dice en otro lugar que muchos de los príncipes creyeron en el Salvador, pero no lo decían por miedo a los judíos, para que no los arrojasen fuera de la sinagoga. San Agustín, Uz Supra. Y Nicodemo era del número de los que creyeron pero que aún no habían renacido, por esto venía de noche. Los renacidos por el agua y el Espíritu Santo oyen aquellas palabras del apóstol: fuisteis en otra época tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. 5,8. Aimo se dice muy oportunamente que vino de noche, porque oscurecido en las tinieblas de la ignorancia, aún no había llegado a alcanzar la luz necesaria para creer perfectamente que Jesús era Dios. La palabra noche, en la Sagrada Escritura, se pone muchas veces en lugar de ignorancia. Por esto añade: y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro venido de Dios. Es bien sabido de todos que en hebreo la palabra rabí quiere decir maestro. Le llamaba maestro y no Dios, porque creía que había sido enviado por Dios. Y sin embargo, como se ha dicho, no le reconocía como Dios. San Agustín, Uz Supra. ¿Por qué había creído se conoce en virtud de lo que añade: porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces, si Dios no estuviese con él. Por esto Nicodemo era de aquellos muchos que creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía. Crisóstomo, Uz Supra. Y sin embargo, a pesar de sus milagros, no había formado gran concepto del Salvador, sino que teniéndole como un ser meramente humano, habla de él como de un profeta que había sido enviado para hacer aquellos milagros, pero que necesitaba de ayuda ajena para hacerlos, siendo así que el Padre le había engendrado perfecto y suficiente en sí mismo, no teniendo nada imperfecto. Y como Jesucristo tenía gran cuidado de no revelar su dignidad y de convencer que nada hacía que fuese contrario al Padre, por esto en sus palabras se expresaba casi siempre en sentido humilde. Pero cuando hacía algún milagro lo hacía con todo su poder. Y así, respecto de Nicodemo, nada dice de sí mismo que pueda contribuir a su enaltecimiento. Pero de una manera oculta Jesucristo rectifica el concepto humilde que de él se había formado, dándole a entender que hace aquellos milagros con autoridad propia. Por esto añade: Jesús le respondió y le dijo: en verdad te digo, que no puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo. San Agustín, Uz Supra. Estos son, por tanto, a quienes Jesús se confía: los que habiendo nacido de nuevo, no vienen de noche, como lo hacía Nicodemo. Porque estos tales ya le confiesan. Por esto dice: sino aquel que renaciere de nuevo, etc. Crisóstomo, Uz Supra. Como diciendo: como aún no has nacido de nuevo, esto es, de Dios en generación espiritual, el conocimiento que tienes de mí no es espiritual, sino animal y humano. Por esto te digo que, o tú o cualquier otro, si no nace de nuevo de Dios, no podrá alcanzar la gloria que me rodea, sino que se quedará fuera del reino. Porque la generación que se verifica por medio del bautismo es la que contribuye a la iluminación del alma. ¿O acaso el sentido literal sea este?
en verdad te digo, que si alguno no fuere hecho, etc., esto es, si tú no has nacido de lo alto y no has adquirido el conocimiento cierto de los misterios, andas errante fuera de la verdad y te hallas a larga distancia del reino de los cielos. Así el Señor se manifestaba a sí mismo e indicaba que no es únicamente lo que se ve, sino que se necesita de otros ojos para poderle ver. Y cuando dice, de lo alto, unos lo entienden del cielo y otros desde el principio. Por tanto, los judíos, si hubiesen oído esto, burlándose, se hubiesen retirado. Pero este manifiesta su afecto de discípulo, porque sigue preguntando al Salvador. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 3, 4, 8. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Por ventura puede volver al vientre de su madre, y nacer otra vez? Jesús respondió: en verdad te digo, que no puede entrar en el reino de Dios sino aquel que fuere renacido de agua y de Espíritu Santo. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles porque te dije: os es necesario nacer otra vez. El espíritu donde quiere sopla, y oyes su voz, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. VV 4:8. Crisóstomo, uz supra. Viniendo Nicodemo a buscar a Jesús como si fuese solo hombre, oyendo de sus labios palabras más importantes que las que pueden salir de un mero hombre, se levanta a la altura de cuanto se dice. Se ofusca y no sabe sostenerse, sino que las tinieblas le rodean por todas partes, y vacila, separándose de la fe. Por esto habla de cierta imposibilidad, para mover al Salvador a que explique más su doctrina. De dos cosas se admiraba, a saber, de aquella especie de nacimiento y del reino, porque esto no se había oído entre los judíos. Mas entre tanto pregunta acerca de lo que antes se había dicho y sobre lo que problematizaba más su inteligencia. Por esto dice: Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer, siendo viejo? ¿Por ventura puede volver al vientre de su madre, y nacer otra vez? Veda. Parece que estas palabras quieren decir que el niño vuelva a entrar otra vez en el vientre de la madre para renacer. Pero debe tenerse en cuenta que ella era viejo y por esto citó el ejemplo de sí mismo, como si dijese: yo soy viejo y busco mi salvación, ¿cómo podré entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Crisóstomo, uz supra. Le llamas maestro, reconoces que viene de Dios, pero no aceptas lo que dice. Y hablas al maestro de forma que puedan brotar muchas dudas. Esto, el saber preguntar de cierto modo, es propio de aquellos que no creen firmemente y muchos que así preguntan se han separado de la fe. Porque estos preguntan: ¿cómo se ha encarnado Dios? Y otros: ¿cómo es impasible? Por lo tanto, también este pregunta llevado por la ansiedad, pero debe tenerse en cuenta que el que mezcla cosas espirituales con sus propios pensamientos habla cosas dignas de risa. San Agustín, In Ioannem, Tract. 11. Pues el espíritu habla, pero Nicodemo entiende en sentido carnal. No había conocido este más que un solo nacimiento, el que proviene de Adán y Eva, y no conocía el que proviene de Dios y de la Iglesia. Y así debes comprender el nacimiento del espíritu como Nicodemo conoció el nacimiento de la carne. Como no puede volverse otra vez al seno de la madre, tampoco puede reiterarse el bautismo. Crisóstomo, In Ioannemon. 24. Nicodemo estaba pensando en un nacimiento carnal, según se acostumbra en la vida material, por lo que Jesucristo le revela más claramente que se refiere a un nacimiento espiritual. Jesús respondió: en verdad te digo, que no puede entrar en el reino de Dios sino aquel que fuere renacido de agua y de Espíritu Santo. San Agustín, uz supra. Como si dijere: tú crees que me refiero a la generación carnal, pero me refiero al nacimiento que tiene lugar por medio del agua y del Espíritu, por medio del cual nace el hombre para el reino de Dios. Si uno nace ya de las entrañas de su madre carnal, de un modo temporal, para obtener la heredad del Padre, nace de las entrañas de la Iglesia para la eterna heredad de Dios Padre. Como el hombre consta de dos sustancias, a saber, de cuerpo y de alma, debe tener dos clases de generación. La del agua, que es visible, se aplica para la limpieza del cuerpo y la del espíritu, que es invisible, para la purificación del alma, que es invisible. Crisóstomo, uz supra. Mas si alguno pregunta:
¿Cómo nace el hombre del agua? Yo le preguntaré. ¿Y cómo nació Adán de la tierra? Así como en un principio todo era tierra y todo el mérito de la obra pertenecía al Creador, así ahora, sirviéndose del elemento del agua, la obra es del Espíritu de gracia. Entonces le dio el paraíso para que viviese en él, mas ahora nos abre las puertas del cielo. ¿Pero qué necesidad de agua tienen aquellos que reciben el Espíritu Santo? Os explicaré este misterio, pues sagradas figuras se realizan por medio del agua. La sepultura y la muerte, la resurrección y la vida. Porque mientras sumergimos la cabeza en el agua, como en una especie de sepulcro, el hombre viejo es sepultado y, sumergido abajo, es ocultado. Luego, desde allí abajo, asciende el hombre nuevo. Sirva esto para que aprendamos que la virtud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo llena todo, y que Jesucristo esperó 3 días para resucitar. Crisóstomo, Inio Anemón. 25. Lo que es el útero para el feto, es el agua para el fiel, porque en el agua se forma y se figura. Mas lo que en el útero se forma, necesita de tiempo, mientras que en el agua no sucede así, sino que todo sucede en un momento. Tal es la naturaleza de los cuerpos que necesitan tiempo para llegar a su perfección. Mas en las cosas espirituales no acontece lo mismo, sino que lo que se hace ya se hace con perfección desde el principio. Desde que el Señor subió del Jordán, el agua ya no produce reptiles de almas vivientes uno sino almas espirituales y racionales. San Agustín, de Bact. Parf. 1:30. Y como no dice. Si alguno no naciese del agua y del espíritu no podrá obtener la salvación o la vida eterna, sino. No entrará en el reino de Dios, dicen algunos a esto. Los niños deben ser bautizados para que puedan entrar con Cristo en el reino de Dios, a donde no llegarán si no son bautizados. Aunque los niños, dicen los pelagianos, si mueren sin bautismo, deberían pasar a la vida eterna porque no están sometidos al yugo del pecado. Pero ¿por qué se vuelve a nacer, si no hay que renovarse de alguna cosa antigua? ¿Y por qué la imagen de Dios no entra en su reino si no es porque se lo impide el pecado? Ahí, no pudiendo comprender Nicodemo tan grandes y tan profundos misterios, se los explicó el Señor, haciendo comparaciones con el nacimiento carnal, diciéndole. Lo que es nacido de carne, carne es, etc. Así como la carne procrea la carne, así el espíritu produce el espíritu. Crisóstomo, Inio Anemón. 25. No esperes ver aquí nada material, ni creas que el espíritu engendra carne. La carne del Señor fue engendrada en verdad no solo por el espíritu, sino también por la carne. Mas lo que nace del espíritu es espiritual y aquí no se refiere a aquel nacimiento que se realiza según la sustancia, sino a aquel que se realiza según el honor y la gracia. Y si el Hijo de Dios ha nacido de este modo, ¿qué tendrá más que todos los demás que han nacido así? Se encontrará quizá inferior al Espíritu Santo, porque este nacimiento se verifica por la gracia del Espíritu Santo. 3. ¿Y en qué se diferencian estas cosas de las doctrinas de los judíos? Véase aquí la dignidad del Espíritu Santo. Parece que realiza la obra de Dios, pues más arriba dijo que había nacido de Dios, JN 1:13, y aquí dice que el Espíritu Santo los engendra. Y diciendo Jesucristo que el que nace del Espíritu es Espíritu, como vio a Nicodemo otra vez turbado, le expuso otro ejemplo sensible diciéndole. No te maravilles porque te dije. Os es necesario nacer otra vez. Cuando dice. No te maravilles, da a conocer la turbación de su alma. Y pone un ejemplo que no participa ni de la grosera materialidad de los cuerpos, y que tampoco raya en lo inmaterial de las cosas incorpóreas como sucede con el soplo del viento, diciendo. El espíritu, donde quiere sopla. Y oyes su voz, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Lo que dice significa. Si no hay quien detenga al viento, sino que va a donde quiere, mucho más es el espíritu, cuya acción no podrán detener las leyes de la naturaleza, ni los términos, ni los límites del nacimiento corporal, ni ninguna otra cosa parecida. Lo que dice aquí respecto del viento lo manifiesta cuando dice, oye su voz, esto es, el rumor. Pues no diría esto, si fuera que hablaba con un infiel que desconocía la acción del espíritu.
Dice también, donde quiere sopla, no porque el viento pueda elegir, sino porque obedece a aquel movimiento que tiene por naturaleza, que no puede detenerse y que se ejecuta con poder. Y no sabes de dónde viene, ni a dónde va, esto es, si no sabes explicar la vida de este elemento que percibes por el sentido del oído y del tacto, ¿cómo querrás escudriñar la operación del Divino Espíritu? Por esto añade. Así todo el que es nacido de espíritu, etc. San Agustín, Inioanem Tract. 12. ¿Y quién de nosotros no verá, por ejemplo, el austro yendo desde el mediodía al aquilón 4, u otro viento que del oriente se encamina al occidente? ¿Y cómo desconocemos de dónde viene y a dónde va? Veda. Por lo que el Espíritu Santo es quien sopla donde quiere, porque él tiene bastante poder para iluminar el corazón de cualquiera con la gracia de su visita. Y oye su voz cuando habla en presencia tuya aquel que está lleno del Espíritu Santo. San Agustín, Uz Supra. Suena el Salmo, suena el Evangelio, suena la palabra divina, y todo ello es voz del Espíritu. Y dice esto porque el Espíritu está presente, aunque de una manera invisible, en la palabra y en el sacramento, para que nazcamos. Alcuino. Luego no sabes de dónde viene ni a dónde va. Porque aunque en presencia tuya el Espíritu descendiese sobre alguien en cierta hora, no podrías ver cómo entra ni cómo sale, porque es invisible por naturaleza. Aimo. No sabes de dónde viene, porque desconoces el modo con que lleva a los fieles a la fe. También ignoras a dónde va, porque no sabes cómo lleva a los fieles a la esperanza. Y así es todo el que ha nacido del Espíritu, como si dijese. El Espíritu Santo es un ser invisible, y así todo el que nace del Espíritu nace de una manera invisible. San Agustín. Y aun cuando tú nacieres del Espíritu, serás de tal modo que aquel que no ha nacido aún del Espíritu, no sabrá de dónde vienes ni a dónde vas. Dice esto a continuación. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Teofilacto. Confúndase, por lo tanto, Macedonio, impugnador del Espíritu Santo, que afirma que el Espíritu Santo es siervo. Mas el Espíritu Santo, como obra con poder propio, obra donde quiere y como quiere. 5. Notas 1. En alusión al mandato del Señor en la creación. Produzcan las aguas reptiles de almas vivientes, Gen 1, 20, Burg. 2. Los pelagianos dicen que los niños que mueren sin bautismo deben ir a la vida eterna. Esto porque negaban la realidad del pecado original, afirmando que el ser humano era capaz, sin ningún auxilio sobrenatural, de evitar el pecado y alcanzar el cielo. 3. El Señor Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, en la persona divina del Hijo. En la Trinidad cada una de las personas posee la esencia divina, que es numéricamente la misma, una. 4. El austro es un viento que sopla desde el sur, mediodía, hacia el norte, aquilón. 5. Los macedonianos pneumatómacos afirman que el Espíritu Santo ha sido creado como un ser espiritual subordinado a Dios, a semejanza de los ángeles. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 3, 9, 12. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Tú eres maestro en Israel y esto ignoras? En verdad te digo, que lo que sabemos, eso hablamos. Y lo que hemos visto, atestiguamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? VV 9, 12. Aimo. Mas Nicodemo no puede comprender lo que oía del Señor y por lo tanto, busca la razón de ello, sin negarlo. Y por esto pregunta al Señor con afecto propio del que pregunta y no a manera del que cuestiona. Por esto dice. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Crisóstomo, Uz Supra. Y como aún permanecía en la vileza judía, a pesar del ejemplo ya dicho, le pregunta otra vez, por lo que el Señor le contesta con aspereza. Por esto sigue. Respondió Jesús y le dijo: ¿Tú eres maestro en Israel y esto ignoras? San Agustín, Uz Supra. ¿Y qué creemos? ¿Que el Señor quiso insultar a ese maestro de Israel? Quería en realidad que naciese del Espíritu, porque ninguno nace del Espíritu si no es humilde, en atención a que la humildad es la que nos hace nacer del Espíritu. Mas Nicodemo, enorgullecido con su magisterio, se creía a sí mismo persona de importancia porque era doctor de los judíos.
Mas el Señor le hace bajar de su soberbia para que pueda nacer del Espíritu. Crisóstomo, uz supra, no reprende la necedad de aquel hombre, sino su insensatez y su ignorancia. Pero dirá alguno: ¿qué tiene que ver este nacimiento de que habla Jesucristo con las doctrinas de los judíos? Ciertamente el hecho de que el primer hombre fuera creado y que la mujer fuera hecha de una costilla suya y que engendrasen las que habían sido estériles y que se realizasen milagros por medio del agua, tiene que ver algo. Y respecto a que Eliseo sacase hierro del agua, que los judíos pasasen el mar rojo, y que el sirio Naamán fuese purificado en el Jordán, digo que todo esto prefiguraba el nacimiento espiritual y la purificación que habría de realizarse. Y todo lo que se había dicho por los profetas prefiguraba de modo oculto este modo de nacer, como se dice en el Salmo. Tu juventud se renovará como la del águila, Sal 102,5. Y en otro salmo. Bienaventurados aquellos cuyas culpas sean perdonadas, Sal 31,1. Mas Isaac también es figura de este nacimiento. Recordando esto, el Salvador dijo a Nicodemo: Tú eres maestro en Israel e ignoras esto. Además le hace creíble todo cuanto le ha dicho, condescendiendo con su torpeza, cuando añade: en verdad te digo, que lo que sabemos, eso hablamos, y lo que hemos visto atestiguamos, y no recibís nuestro testimonio. Entre nosotros, la vista es la que nos cerciora mejor que los demás sentidos. Y si queremos hacer creer a alguno, le decimos que lo hemos visto con nuestros propios ojos. Por lo tanto, Jesucristo, hablando a Nicodemo de un modo sensible, consigue que le dé fe. Mas no le cita ningún objeto sensible, sino que le habla de un conocimiento certísimo, y no por otra cosa le habla. Por lo tanto, dice esto es, lo que sabemos, o de él solo, o de él y del Padre. Aimo se pregunta por qué dice en plural. Lo que sabemos eso hablamos, a lo que debe contestarse que el unigénito de Dios era el que decía esto, pero manifestando cómo el Padre está en el Hijo, y el Hijo en el Padre, y el Espíritu Santo, indivisible, procede del uno y del otro. Alcuino habla en plural, como si dijese: yo y aquellos que han sido renacidos hace poco tiempo en el Espíritu, conocemos lo que hablamos. Y lo que hemos visto en secreto respecto del Padre lo decimos exteriormente en el mundo. Mas vosotros, que sois carnales y soberbios, no recibís nuestro testimonio. Teofilato esto no lo decía por Nicodemo, sino por los judíos en general, que permanecieron en su perfidia hasta el fin. Crisóstomo, Inio Anemón. 25 y 26. Sus palabras no son propias de quien está turbado, sino de quien manifiesta su mansedumbre. Y en esto nos da a entender que cuando hablemos con otros y no logremos convencerlos, no nos entristezcamos ni nos incomodemos, sino que procuremos hacer creíbles nuestras palabras, no solo no incomodándonos, sino también bajando la voz. Se grita cuando hay motivo de ira. Mas Jesús, aunque debía explicar los misterios más elevados, se detiene muchas veces, por no ser adecuada a ellos la debilidad de los que oyen. Y lejos de adoptar aquel tono y profundidad que corresponden a tan elevados misterios, prefiere la sencillez de la condescendencia. Por esto añade: si os he dicho cosas terrenas y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? San Agustín, uz supra. Esto es: si no creéis que puedo levantar el templo derribado por vosotros, ¿cómo creeréis que puedo regenerar a los hombres por medio del Espíritu Santo? Crisóstomo, Inio Anemón. 26. No te admires de que llame terrenal al bautismo, porque se confiere en la tierra y porque en comparación de su nacimiento extraordinario, que procede de la esencia del Padre, es terreno el nacimiento en su gracia. Y muy oportunamente no dijo no entendéis, sino no creéis. Porque al que no alcanza a conocer alguna cosa por su propio entendimiento, se le considera como un loco o como un ignorante. Mas cuando alguno no acepta lo que únicamente debe conocer por medio de la fe, no debe acusársele de loco, sino de infiel. Se decían estas cosas aun cuando no eran creídas, porque las creerían los que vinieran después. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 3, 13, 13. Y ninguno subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que está en el cielo. V. 13. San Agustín, de Pecat. Mer. Ed remis.
Capitán 31. Conocida la torpeza de Nicodemo, que antes se levantaba sobre los demás por su magisterio, y reprendida así la incredulidad de todos sus semejantes, respondió a lo que se le había preguntado para que otros crean si ellos no creen. ¿Cómo puede hacerse esto? Dijo. Y ninguno subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como diciendo. Así se formará la generación espiritual, convirtiéndose en celestiales los hombres, cuando antes eran terrenos, lo que no podrán conseguir si no se hacen miembros míos, para que entonces suba el mismo que bajó, no considerando a su cuerpo, esto es, a su iglesia, como otra cosa que su misma persona. San Gregorio, Moralium 27, 8. Y como ya nos ha identificado consigo mismo, cuando vino solo en sí, vuelve también solo en nosotros. Y el que siempre está en el cielo, todos los días sube al cielo. San Agustín, Uz Supra. Aun cuando el Hijo del Hombre ha sido engendrado en la tierra, sin embargo no consideró a su divinidad, que vive en el cielo y bajó a la tierra, como indigna del nombre de Hijo del Hombre. Porque por la unidad de la persona, que por una y otra sustancia es Cristo y el Hijo de Dios, anda en la tierra, siendo el mismo Hijo del Hombre el que estaba en el cielo. Por lo tanto, la fe de las cosas creíbles la obtenéis cuando creéis en las cosas increíbles. Pero si la divina esencia, que es muy superior, pudo, sin embargo, tomar esta esencia humana por nosotros, para poder hacerse una sola persona, ¿no ha de ser también creíble que los demás santos se hacen con el hombre Cristo un solo Cristo? Y si todos suben por medio de su gracia, ¿no es uno mismo el que sube al cielo y el que bajó del cielo? Crisóstomo, Uz Supra. Como había dicho Nicodemo. Sabemos que eres maestro venido de Dios. Para que no se crea que este maestro es como muchos de los profetas que existieron en el mundo, añadió. Y ninguno subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Teofilacto. Cuando oigas que el Hijo del Hombre bajó del cielo, no creas que la carne bajó del cielo. Esto es lo que enseñaban los herejes cuando pretendían que Jesucristo había traído su cuerpo del cielo, y había pasado por la Virgen. Crisóstomo, Uz Supra no llamó carne en este lugar al Hijo del Hombre, sino que dio al todo el nombre de la naturaleza menos importante. En efecto, a veces acostumbra dar el nombre del de la naturaleza divina al todo, a veces del de la humana. Veda. Y si algún hombre desnudo baja del monte al valle, y después de tomar vestidos y armas vuelve a subir al mismo monte, diremos con toda propiedad que el que bajó primero es el mismo que sube. San Hilario, de Trin. L10. Bajó del cielo, porque es la causa de la concepción espiritual. Pues María no dio origen a su cuerpo, aun cuando ella contribuyó a su incremento y al parto de su cuerpo con todo lo que es propio y natural de su sexo. Cuando decimos que el Hijo del Hombre existe, nos referimos al parto de la carne, que tomó de la Virgen. En cuanto a que está en el cielo, es propio de una naturaleza que subsiste siempre, la que no redujo de su infinidad a los límites de un estrecho cuerpo la potestad del Verbo de Dios. Y al permanecer en forma de siervo, el Señor del cielo y de la tierra no estuvo nunca ausente ni del cielo ni de la tierra. Por esto bajó del cielo, porque era el Hijo del Hombre. Y está en el cielo, porque el Verbo hecho carne no había dejado de permanecer como Verbo. San Agustín, Uz Supra. ¿Te admiras de que estaba en el cielo al mismo tiempo? Pues él mismo don concedió a sus discípulos. Oígase a San Pablo que dice. Nuestra morada está en los cielos. FLP 3, 20. Y si San Pablo, siendo hombre y estando en la tierra, moraba en los cielos, el Dios del cielo y la tierra no podía estar a la vez en el cielo y en la tierra. Crisóstomo, Uz Supra. Véase también que lo que parece tan alto es indigno de su grandeza, porque no solo está en el cielo, sino que se encuentra en todas partes. Y aún habla, a pesar de la ignorancia del que le oye, queriendo atraerle poco a poco. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 3, 14, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. V. 14. Crisóstomo, Uz Supra. Como había explicado el beneficio del bautismo, ahora aduce su causa, esto es, su cruz, diciendo. Y como Moisés levantó la serpiente,
etc. Veda. El Señor invita con estas palabras al maestro de la ley mosaica a que comprenda su sentido espiritual, recordándole la historia antigua, y demostrándole que esta era figura de su pasión y de la salvación humana. San Agustín, de Pecat. Mer. Ed Remis. Capitán 32. Muchos morían en el desierto por las mordeduras de las serpientes. Y por ello Moisés, por orden de Dios, levantó en alto una serpiente de bronce en el desierto. Cuantos miraban a esta, quedaban curados en el acto. La serpiente levantada representa la muerte de Cristo, de la misma manera que el efecto se significa por la causa eficiente. La muerte había venido por medio de la serpiente, la que indujo al hombre al pecado por el cual había de morir. Mas el Señor, aun cuando en su carne no había recibido el pecado, que era como el veneno de la serpiente, había recibido la muerte, para que hubiese pena sin culpa en la semejanza de la carne en el pecado, por lo cual en esta misma carne se paga la pena y la culpa. Teofilacto. Véase aquí la figura y la realidad. En el primer caso se lee la semejanza de la serpiente con todas sus cualidades de animal, mas privándola del veneno. En el segundo caso Jesucristo, a pesar de estar libre del pecado, asumió la semejanza de la carne en el pecado. Y al oír que era exaltado debe entenderse que quiere decir suspendido en lo alto y para que santificase el aire quien había santificado la tierra andando sobre ella. Entiéndase también por exaltación la gloria. Porque aquella elevación en la cruz se convirtió en gloria de Jesucristo. Y en lo mismo que quiso juzgar, juzgó al príncipe de mundo. Adán murió justamente porque pecó. Mas el Señor, que había sufrido la muerte injustamente, venció a aquel que le había entregado a la muerte. Y fue vencido porque no pudo obligar al Señor, estando en la cruz, a que aborreciese a los que le crucificaban, sino que más les amaba y rogaba por ellos. De este modo la cruz de Jesucristo se convirtió en su exaltación y en su gloria. Crisóstomo, uz supra. Y no dijo: conviene que el Hijo del Hombre no esté colgado, sino que sea levantado, porque esto parecía lo más prudente. Y así dijo esto por el que le oía y por lo que la cosa representaba, con el fin de que veamos la relación que las antiguas cosas tenían con las nuevas. Y aprendamos que no se entregó a la muerte contra su voluntad y que de aquí brotó la salud para muchos. San Agustín, uz supra. Así como en otro tiempo quedaban curados del veneno y de la muerte todos los que veían la serpiente levantada en el desierto, así ahora el que se conforma con el modelo de la muerte de Jesucristo por medio de la fe y del bautismo, se libra también del pecado por la justificación, y de la muerte por la resurrección. Y esto es lo que dice: para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Y para qué se necesita que la muerte de Jesucristo se compare con el bautismo del niño, si no ha sido envenenado este aún por la mordedura de la serpiente? Crisóstomo, uz supra. Véase también que quiso ocultar su pasión, a fin de que no entristecieran sus palabras a aquel que le oía. Pero puso de manifiesto el fruto de su pasión. Y si los que creen en el crucificado no perecen, mucho menos perecerá el que está crucificado con Jesucristo. San Agustín, Inio Anem Tract. 12. Hay una diferencia entre la figura y la realidad, y es que aquellos eran curados solo de la muerte temporal volviendo a una vida material, mas estos obtienen la vida eterna.